castigos y recompensas, principios básicos. Abdía, capítulo 1, versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Había visto ese versículo? Eso lo dice la Biblia. Esto no hay que ni siquiera torcer el brazo al versículo para decir que la Biblia habla de castigos y recompensas. El sistema jurídico de los hombres es tan complejo que un abogado tiene que estudiar años. Tiene que estudiar años para poder especializarse en una de las ramas, de las muchas ramas de esta carrera. Entonces, si el sistema jurídico de los hombres es tan complicado, es obvio pensar que debe ser más complejo el sistema de castigos y recompensas de Dios, del Todopoderoso, porque el Todopoderoso asigna castigos y recompensas a todas las criaturas del universo. Él es el juez universal. Él da la retribución, la reciprocidad, como leímos en el versículo, a todas las criaturas del universo. Él es el juez universal. Y como dijimos, si es complejo el sistema de castigo y recompensa, el sistema jurídico de los hombres, cuánto más el sistema jurídico o de castigos y recompensa de Dios. Pero vamos a intentar entender. En el mundo en general, pocos piensan que existe un sistema de castigos y recompensas universal. Una misma ley que abarque todo lo que tiene que ver con castigos y recompensas en el universo. Muy pocos piensan que hay un Dios todopoderoso que castiga y recompensa a todas las criaturas usando las mismas reglas. Hablo en el mundo general, tomando en cuenta también a todos los impíos. Los que no creen, los ateos, los que no temen al Dios todopoderoso, ellos piensan, pues si Dios no existe, yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que crea, puedo hacer lo que quiera con mi vida, puedo hacer lo que yo crea, así la Biblia diga que es maldad. Ellos mismos deciden qué está bien hecho y qué está mal hecho. Entonces, creen que ni en esta vida, ni después de la muerte, alguien todopoderoso los va a castigar por sus maldades. Ellos no lo creen. Nadie los va a castigar por sus maldades y equivocaciones. Ellos piensan eso. Porque no creen que hay un Dios. Creen que la vida es una sola, que ellos no hacen daño a nadie. Y si le hacen daño a alguien, pues no importa tampoco para ellos. Entre los que sí creen en Dios, hay diferentes opiniones de los castigos y recompensas. Yo he oído. Algunos dicen que Dios no castiga, que solo quita privilegios. Otros, que Dios es un viejito con una larga barba blanca y gafas gruesas y ya no ve o no interviene en los asuntos humanos. Por eso, dicen ellos, hay guerras, enfermedades, muerte y sufrimiento. Cuando era joven oí a alguien decir, cuando un niño inocente muere fue que Dios no lo vio, se entretuvo en algo o tal vez le cayó un mugre, una basurita, algo en el ojo. Al contrario, algunos creyentes creen en un Dios terrible, vengativo, que espera una falta tuya para darte un latigazo y hacerte sufrir y enviarte al infierno. Todas estas opiniones y muchos más que no vamos a mencionar me hacen pensar que los creyentes no sabemos nada o sabemos muy poco del sistema jurídico de Dios, del sistema de castigos y recompensa de Dios. No sabemos mucho de esto. No son muchos en el mundo los que se dedican a estudiar conscientemente sobre un sistema de castigos y recompensa que va más allá del control del ser humano. Aunque algo sí registra la sabiduría popular, en los refranes populares dicen cosas como todo se paga en esta vida, el que la hace la paga, el que a hierro mata a hierro termina, Dios no castiga ni con palos ni con rejos, sino con su propio pellejo y cosas así. Leamos algunos versículos que nos introduzcan al tema de castigos y recompensa, para que vea que es bíblico, no me lo estoy inventando. Abdía 1:15 dice allí, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Fue el primero que leímos. Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Proverbios 31:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12:5, ¿y habéis ya olvidado la exhortación?
que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. Bueno, antes cuando se veneraba a los padres. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como enunciamos al principio, en el título, vamos a ver algunos principios básicos del sistema de castigos y recompensas. Primer principio básico que vamos a ver hoy del sistema de castigos y recompensas. Dios es uno, pero se manifiesta de muchas maneras diferentes, según sus atributos. Tal como un hombre puede ser padre de familia, pero también hijo, trabajador, esposo, ciudadano, y de acuerdo con cada rol o cada función, así él se manifiesta, de modo que a veces actúa con justicia ese hombre cuando cree que es necesario, pero a veces se comporta con bondad en el momento indicado. Así Dios es uno, pero se manifiesta de maneras diferentes según sus atributos. Y esto nos confunde. Esto nos confunde y nos hace malinterpretar a Dios. Por eso la gente se hace muchas preguntas. ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué se permiten las guerras y las enfermedades? Bueno, sin profundizar, Dios creó el mundo para que el hombre viviera con bondad con sus semejantes. Los hombres con su egoísmo son los que han logrado tanta violencia y desastre, y para colmo, la mayoría culpan a Dios. Efesios 3:10 dice allí: para que la multiforme sabiduría de Dios, tiene muchas facetas, muchos atributos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. 1 Pedro 4:10, pero cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme. Dios es uno, pero se manifiesta en su infinita sabiduría de diversas formas. Voy a contarles la muy conocida ilustración del elefante a mi manera. 8 ciegos querían conocer cómo era un elefante y lo llevaron al zoológico, y un manso elefante estaba en el medio, y pusieron en círculo alrededor del elefante a los 8 ciegos y les dijeron: caminen al frente y conozcan al elefante. Ellos caminaron hacia el frente y palparon cada uno la parte que les tocó. A uno le tocó la barriga, a otro las patas, a otro la colita, a otro la oreja, a otro el colmillo, a otro la trompa, y así sucesivamente. Cuando los reunieron después y les preguntaron: ¿cómo es el elefante? Uno dijo: el elefante es como una inmensa bola o un inmenso globo que flota, al que le tocó la barriga. Otro dijo: no señor, es una columna fuerte, al que le tocó la pata. Otro dijo: no, es como un abanico que se mueve, al que le tocó la oreja. Otro dijo: no, es una lanza curva, al que le tocó el colmillo. Otro dijo: no, es como un plumero que se mueve. Y así cada uno formó su iglesia y su religión, y peleaban entre ellos porque estaban en la religión del elefante, la religión verdadera. Y así somos nosotros, hermanos. Así somos. Dios es infinito y nosotros le damos una conclusión de lo que ha sido nuestra percepción basada en la experiencia que hemos tenido de Dios. Pero Dios es más grande que eso. También podemos ver a Dios en sus muchas formas o en sus muchos atributos de esta manera. Dios es uno, pero lo percibimos de muchas maneras. Puede compararse con un rayo que pasa por un prisma, un rayo de luz que pasa por un prisma. Por un lado tenemos un solo rayo de luz blanco, pero mientras que por el otro lado observamos una refracción de 7 colores. La persona que se sienta en el otro lado podría pensar que se pusieron varias lámparas que irradian varios colores, mientras que en realidad se trata de una sola lámpara de luz blanca. El arco iris, en sus múltiples colores, es una refracción creada por el paso de la luz a través de las gotas de agua en la atmósfera.
las minúsculas gotas de agua que hay en la atmósfera. La luz que entra a la atmósfera es blanca, pero los que estamos de este lado del arco iris vemos 7 colores diferentes. Imagínense que un niño abraza a su madre, golpea a sus hermanos y hace trampa en un examen. Dígame qué relación hay entre esos 3 eventos. El niño abraza a su madre, qué tierno, qué lindo, pero golpea a sus hermanos y hace trampa en la escuela en un examen. Para una persona normal, cada uno de estos comportamientos es independiente uno del otro. Algo aparte que tiene su propia dinámica, su propia razón. Sin embargo, un psicólogo profesional analiza estos eventos, todos estos síntomas, y él declara, todos estos síntomas de este niño son uno mismo. Todos estos son síntomas de un mismo problema. ¿Cómo es eso? Nada tiene que ver abrazar a la madre con golpear a los hermanos, con hacer trampa en un examen. Como dice este psicólogo, que estos acontecimientos, todos son síntomas de un mismo problema profundo. Bueno, el niño desea el amor de su madre y su atención. Por lo tanto, la abraza, pero golpea al hermano menor que le está robando la atención de su mamá. Y hace trampa en un examen para que la madre lo colme de atención y lo elogie por lo bien que está haciendo las cosas en la escuela. Por lo tanto, una gran cantidad de eventos aparentemente contradictorios, independientes, para ese psicólogo adquiere un significado unido, un solo significado. Entonces, lo que a veces parece una contradicción no lo es. Son contradicciones aparentes porque no tenemos el cuadro completo, las cosas como las ve Dios. Así también es nuestra comprensión de la interacción de Dios con la humanidad. Percibimos una gran variedad de eventos confusos, abrumadoramente confusos. La gente, todo el mundo habla diciendo que conoce a Dios, o los creyentes, todos dicen que conocen a Dios y dan diferentes conceptos, y hay tantas religiones, y si hay tantas religiones diferentes, algunas tienen que estar equivocadas, o casi todas, si hay una sola verdadera. Entonces, percibimos una gran variedad de eventos confusos y contradictorios. Vemos que el mismo Dios que le da el soplo de vida a un bebé recién nacido es el mismo Dios que extrae el último respiro a un hombre moribundo. Vemos al Dios que da a algunas personas cuerpos hermosos y es el mismo Dios que aparentemente condena a otras personas con defectos congénitos a una vida de sufrimiento. Vemos al Dios que ha permitido el holocausto y sabemos que es el mismo Dios que ha conservado una pequeña y frágil nación judía. Es el mismo Dios que logró mantener esa nación judía por más de 3 milenios. El mismo Dios que por alguna razón permitió la persecución, el martirio de los creyentes en la iglesia, en la Santa Inquisición, que permite la persecución de la iglesia hoy. Es el mismo que ha mantenido un remanente en la iglesia, un remanente fiel por casi 2000 años, por casi 2 milenios. De un lado de nuestro prisma, ¿sí? De nuestro lado, todo y cada uno de los eventos aparentan ser dispar, confusos, contradictorios, diferentes, independientes uno del otro. No obstante, del lado de Dios estamos seguros, porque lo dice la palabra, reconocemos que todo lo que pasa, aunque aparentemente sea contradictorio en este mundo, es la obra de un solo Dios, con una finalidad, con un plan unificado para el mundo. Si logramos ver esto, hermanos, si usted logra ver cómo todos los eventos, lo que usted ve en la televisión, las noticias, la pandemia, las guerras, los problemas que están pasando, los problemas que nos pasan alrededor, si usted logra ver cómo todo lo que pasa a su alrededor, todo es parte de un plan unificado de acción de Dios para el mundo, usted va a tener un nivel espiritual muy elevado. Pero con todo lo experto espiritual que logremos ser, que lleguemos a ser, solo podremos entender movimientos particulares de Él, porque nunca tendremos el cuadro completo que tiene Dios hasta que no estemos con Él, creo yo. Por eso la mayoría tiene falsas apreciaciones de Dios. Pero el estudio de las Escrituras, la oración, la humildad, nos permite entender el mundo que para otros es de comprensión fragmentada, confusa y contradictoria. Es decir, todas las acciones que otros ven por separado, que son contradictorias, que parece que no tienen relación, el estudio incesante podrá hacer ver todas esas partes como unidas en un mismo plan de Dios, cuyos muchos atributos forman una unión. Las personas del común reciben los eventos de este mundo de manera aislada,
un experto espiritual, un amador de la palabra, podrá llegar a ver el significado unificado. ¿Cuál fue el primer principio? Dios es uno, pero actúa según sus muchos atributos. Dios es uno, pero se manifiesta de muchas formas diferentes, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Segundo principio básico. Todas las acciones de Dios fueron planeadas y tomadas con sabiduría. Proverbios 3:19 dice mi Biblia: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Como para aquellos que dicen que la ciencia niega a Dios, Dios es el científico de los científicos, es la ciencia en su forma más pura. Esto significa que Dios lo hace todo en el razonamiento y la inteligencia. Por lo tanto, nunca podremos decir que sus leyes, que las leyes de Dios, que sus decisiones son simplemente caprichos y que Él actúa sin razón, de manera aleatoria, y así poderle quitar valor y minimizar las acciones de Dios. En otras palabras, Dios no nos impone un capricho o no nos impone las cosas por capricho. Dios no improvisa. Más bien existe un orden, una estructura, un plan eterno de sus actividades, solo que nosotros en nuestra capacidad finita no lo podemos ver, no lo entendemos. Aunque seamos espirituales, no lo vamos a ver completo. Cuanto más el hombre impío que se sienta en una cantina a filosofar con otros 4 borrachos más brutos que él, a ellos definir cómo es el mundo y cómo es todo. 1 Pedro 1:19 dice allí: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto me está diciendo que el plan de que el Mesías iba a morir por la humanidad está programado desde la fundación del mundo. Para los que vieron morir al Señor allí en la cruz, los romanos que les gustaba el trago, les gustaba el juego, les gustaban los prostíbulos, los judíos, los sacerdotes de la ley, los escribas, fariseos, que tenían un entendimiento de que el Mesías venía a reinar, pero este no es que decía que era el Mesías. Nadie de ellos comprendió, pero el plan estaba hecho desde la fundación del mundo. Dios lo tenía milimétricamente calculado. Hasta Daniel lo había dicho con fechas exactas cómo iba a ser la muerte del Mesías y en el tiempo que iba a ser la muerte del Mesías. Como Dios actúa a través de la inteligencia y la sabiduría y la ciencia, podemos saber que cada cosa que pasa no es aislada, sino que es parte de un proyecto mayor. Por lo tanto, todo lo que Él hace, todo lo que hace tiene que ver con lo que Él mismo ha hecho en el pasado. Y lo que está haciendo en el presente está enlazado con lo que Dios va a hacer en el futuro. Todo tiene un solo hilo. Lo que ha pasado en la historia de la humanidad no son sucesos desordenados. Hay una línea que lo une todo, hermano. Lo que está escrito en la Biblia no son grupos de prohibiciones y amenazas aisladas, sin razón. Son un sistema planificado, son tecnología del cielo. La forma de pasar de esta vida temporal, de esta vida que tiene muerte, a una vida eterna con un cuerpo glorificado. ¿Cómo tiene que hacer usted para comprarse el último carro del año? ¿Cuánto tendría que gastar para comprarse la moto más costosa o el carro más costoso, la casa, la finca con la casa más hermosa y más grande? ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto le costaría hacerse de un cuerpo eterno? ¿Cuánto costaría? Costó caro la sangre preciosa de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, Cristo Jesús. Todo es parte de un plan, un sistema planificado con una sola historia para llegar a un propósito final y planificado. Entonces, ¿cuál es el segundo principio? Todas las acciones de Dios fueron planeadas y tomadas con sabiduría. No hay casualidades. Para poder entender el sistema de castigos y recompensa hay que entender esto. Tercer principio básico. La ley de castigos y recompensas de Dios es aplicada por diferentes niveles de espiritualidad. Oiga esto. La ley de castigos y recompensas de Dios es aplicada por diferentes niveles de espiritualidad. Así que tranquilo, si usted es el cristiano más flojo, poco lo va a corregir Dios. Porque no funciona de igual manera para todo tipo de persona. Un pastor me dijo, la gravedad de un pecado depende del nivel espiritual de la persona que lo comete. Pero por eso no se asuste, que los niveles espirituales de todos nosotros es muy bajo, comparado con los de los hombres de Dios que vienen en la Biblia. Lucas 12:47, dice la Biblia, para calzar esta verdad que estoy diciendo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cuánto va a recibir el que es siervo? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla
hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y en Marcos 4:4 le dice también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os serás medido, y aún se añadirá más a vosotros los que oís. Por eso que usted ve a los impíos que odian a la iglesia, que atacan a la iglesia, que parece que no los castiga, porque cuando Dios les cae con todo el peso, con todas las desgracias, las miserias, los aplasta, los arrastra. Cosa horrible, horrenda, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Los errores de Abraham, de Moisés, David y otros grandes hombres fueron muy pequeños comparados con los del pueblo. Sin embargo, los castigos para ellos eran más severos y más rápidos en aplicarlos. Podemos mencionar muchos ejemplos. El nivel más alto es el del Mesías, pues a pesar de no tener defecto, de no tener ego, de no tener pecado, el Mesías sufre por toda la humanidad y todas las generaciones de la humanidad. Su nivel de castigo es elevado, pero el nivel de recompensa es el más alto en la eternidad. Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces el Todopoderoso castiga o recompensa según el nivel espiritual, la categoría en la que se encuentran las personas. Tratemos de definir cuáles son las diferentes categorías de personas. Como dijimos, justos al nivel del Mesías, del Cristo, a pesar de no tener defectos, sufren por el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones. Tal es su nivel de perfección y su categoría, ¿sí? Que no sufre por él, sino por todos los otros. Es el nivel más elevado de castigo, porque no las debe, pero las paga. Pero es el nivel más alto de recompensa, y lea Isaías 53. Después vienen los justos. Los justos, buenos creyentes justos, después del Mesías, es el nivel más alto, más elevado para los hombres, para el resto de los humanos. Hombres excepcionales como Abraham, como José, como Moisés, como Juan el Bautista, como Pablo, no tienen un nivel tan elevado como el Mesías, un nivel de santidad como el Mesías, pero sufren por las generaciones en las que están o que les han tocado vivir. A veces sus mismas generaciones los han apedreado y los han matado. Y aunque ellos dejan un legado para las generaciones venideras, también ellos sufren por la rectificación de algunas de sus equivocaciones, porque algunos daños han hecho y equivocaciones han tenido. Otros justos, digamos a un segundo nivel, son muy buenos hombres de Dios, pero no llegan al nivel de estos primeros, no llegan al nivel de los profetas, no llegan al nivel de David, de Daniel, de Moisés, de Abraham, pero son buenos maestros, buenos rabinos, buenos creyentes, buenos líderes, ¿sí? Ellos sufren un poco al llevar la obra, pero más que todo por nuestras propias equivocaciones. El pueblo de Dios, hay un rigor para ellos, sí, un poco más suave que el de los justos que los dirigen, pero hay un nivel de sufrimiento para ellos, más suave, pero sufren porque Dios nos rectifica nuestras equivocaciones. Líderes del pueblo que se volvieron malos, ya de aquí en adelante sufren más por su propia maldad y por las consecuencias de la maldad. El pueblo que se volvió rebelde y se unió a líderes malos también sufre ya por su propia maldad, sin recompensa. Los líderes para estos días que no son creyentes, pero que tienen cierta moralidad, como algunos políticos que son de algún modo morales y más o menos correctos, sufren un poco, pero más que todo por sus propios errores. Las personas que son malvados, pero no persiguen al pueblo de Dios, los gentiles que persiguen al pueblo de Dios, los ángeles y las fuerzas espirituales del mal, ¿ve? Desde el más justo hasta al menos todos sufren, pero hasta los buenos, hasta ahí Dios los rectifica como hijos con un propósito que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser justo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de no ser malo? Si mi castigo es más rápido y más severo, el mismo principio se debería cumplir con nuestros hijos. A ellos los castigamos con más premura, más rápido y más pasión que a nuestros sobrinos y que a nuestros vecinitos, porque queremos lo mejor para ellos. Queremos que no les vaya mal. Sabemos que los vamos a apoyar para que tengan un futuro brillante. El Señor corrige celosamente al que más ama, porque le va a dar un futuro y una eternidad más brillante que los demás, y Dios no quiere que la pierda. Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como padre al hijo a quien quiere. Dios corrige rápidamente, o más rápido, al que es hijo, porque no quiere que pierda esa eternidad que tiene preparada para él. Cuarto principio básico del sistema de castigos y recompensas. Dios espera un espacio de tiempo entre la mala acción y la corrección.
Este es un principio sencillo, pero muy desconocido para el mundo evangélico, por lo que hace que muchas personas se confundan y no logren ver la ley de la retribución. Por eso la gente, cuando les pasa algo malo, dicen, ¿por qué a mí? Hay otras cosas que confunden al ser humano en cuanto Dios está castigando o Dios está recompensando. Y lo vamos a ver después. Solo le voy a dar un adelanto. Si usted le regala una moto de alto cilindraje a su suegra, ¿es una recompensa o es un castigo? Eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Ahorita no, todavía. Pero ya el tiempo que hay entre el error que cometemos y la corrección de Dios ya nos va confundiendo de cómo es el sistema de castigo y recompensa de Dios. Eso es lo que tiene en parte al mundo confundido. En muchos casos, sobre todo el de los impíos, Dios puede esperar, incluso pasar hasta después de la muerte. ¿Ve por eso que el impío no se da cuenta cuando Dios lo castiga? El impío hace daño y maltrata y hace cosas equivocadas. Cuando pasan 2, 3, 5 años que le viene un golpe pesadísimo, ellos no se acuerdan por qué les está viniendo. Dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y qué es? Que Dios espera un espacio de tiempo entre la mala acción y su castigo correspondiente. En muchos casos, sobre todo, como dije en el de los impíos, Dios puede esperar incluso a que pase la muerte, como Fidel Castro. Vivió feliz de la pelota, dicen acá. ¡Vivió feliz! Y yo le decía, Señor, ¿por qué este señor que ha perseguido a la iglesia y mata cristianos y odia a los cristianos, por qué ha vivido con poder? Y hasta que se murió ya nadie se acuerda del viejito. Y no murió de joven, murió viejito y ridiculizado. Murió hecho un ridículo. Cuando ponen algo de Fidel no lo ponen imponente y joven. Ponen a un viejo del cual se burlan en todos los medios, siempre. Y como pasa eso, sí, como Dios puede esperar incluso hasta después de la muerte, no logran ver que el castigo que tienen es a consecuencia de sus malas acciones del pasado. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunas personas corrigen a sus hijos inmediatamente, en el mismo lugar que hicieron lo mal hecho. Mi mamá nos llamaba a la puerta del aula donde estaban todos los estudiantes, se portó mal, ahí mismo era la cachetada delante de todos los demás estudiantes. Por eso yo no me portaba mal cuando me decían que iban a llamar a mi mamá. Otros dejan pasar el momento y tal vez solo hacen una advertencia, pero cuando llegan a su casa, llaman a sus hijos y le dicen, venga, ¿recuerda lo que usted hizo? Venga, que ahora le voy a pegar. No, que venga, que ahora le voy a pegar. El espacio de tiempo que Dios espera para corregirnos desde que hacemos lo malo, desde que hemos hecho lo malo, hasta que nos manda el castigo, depende de lo que hemos estudiado anteriormente, el nivel o la categoría espiritual de la persona. Y pues también la gravedad del pecado. Según lo grave que sea el pecado, según el nivel espiritual de la persona, es el tiempo que Dios demora. Si es un impío, puede demorar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Después le llega un cáncer, después a esa persona impía se le muere un hijo, un accidente, le pasa algo grave. Y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Por eso, ¿por qué a ti? Yo, mire hermano, llevo años en la iglesia y no he dejado de ver una persona, incluyéndome a mí, que no haya sido corregida por Dios. No queda nada por fuera. Y estas prédicas dan temor de Dios, por eso las compartimos. Entonces yo estuve estudiando una enseñanza y decían el por qué los impíos odian la iglesia. Porque la palabra molesta, la palabra corta, la palabra parte la carne, parte las ligaduras, parte el alma en dos y es molesto. Por eso un cantante secular, si se aparece en medio de un concierto de Maluma o Shakira, donde están todos quieren estar tomando drogas y bailando y saltando, de momento sale con una canción cristiana, se le va todo el mundo ahí porque ellos no quieren ser reprendidos en su conciencia. Porque la palabra reprende y molesta, inquieta, incomoda. Esa es la razón principal del odio de los impíos hacia la iglesia. Porque no quieren ser reprendidos en sus malas acciones, en su conciencia. Oiga esto, el espacio de tiempo, como dijimos, depende del nivel espiritual de la persona y la gravedad de lo que hizo. Mientras más elevado sea el nivel espiritual de la persona, más rápido Dios lo corrige y pues según la gravedad. Ahora volvemos a decir, pero ¿de qué me sirve entonces estar en la iglesia y ser justo si Dios me va a corregir más rápido que a los otros y un poquito más fuerte? Mientras más ama a Dios a la persona, el castigo es más inmediato y más severo. El misterio está en que como lo corrigió rápido, no lo dejó empeorar. No lo dejó que el pecado fuera más grave a futuro y se perdiera. Oiga esto, para que no le pase lo del caballo o el pez que le dan cordel. Y se lo voy a explicar. Usted tiene un caballo salvaje y le amarra una soga al cuello y la otra punta de la soga a un tronco de un árbol grueso. Mientras más larga sea la soga y el caballo se echa a correr, ¿cómo serán las consecuencias?
Si la soga es cortica de 1 metro o 2 metros, el caballo vivirá. Si la soga tiene 50 metros y el caballo sale a correr a toda la fuerza, ese caballo muere desnucado. A un pez que se le da cordel, él piensa que le están dando cordel, pero el final será la muerte. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Por eso Dios corrige inmediatamente a sus hijos para que no se pierdan, para que no sea peor la gravedad de los hechos. Algunos se preguntan por qué el malvado no es corregido. Lea el Salmo 73. Es que está corriendo su tiempo. Se está acumulando para él un juicio más grave y más doloroso. Y el peor será el infierno y la eternidad. ¿Ve cómo hay que entender todo esto? Entonces, si usted toma una soga larga y gruesa, la pone en el cuello de un caballo salvaje, al otro extremo lo amarra a un tronco de un árbol, el caballo salvaje sale corriendo a toda velocidad. Mientras más larga sea la soga, peor será la consecuencia. El mismo pez que mordió el anzuelo, cada pecado, cada acción egoísta es para nosotros como un anzuelo que nos ha dejado atado a un cordel, que mientras más largo sea el lapso de tiempo, más horrible será la corrección y el castigo. Los padres que no corrigieron a sus hijos de niños, puede ser que hoy tengan un hijo presidiario, un hijo drogadicto, un hijo en la cárcel. Por eso dice la Biblia que el que detiene la corrección, que el que no castiga a su hijo, aborrece a su hijo. Dice la Biblia. Búsquelo en Proverbios. Y quinto principio básico que tenemos que entender de los sistemas de castigos y recompensa de Dios. Dios corrige en esta vida medida por medida. Midad keneget midad. ¿Cómo corrige Dios? Medida por medida. Nadie es bueno completamente. 100% nadie es bueno. Tampoco nadie es malo del todo. Todos tenemos maldad, todos tenemos bondad conviviendo juntamente con nosotros. Dios corrige y castiga ese % malo que tiene cada persona, así como también lo recompensa por ese % bueno que tiene esa persona. Y usted, si oye esto por primera vez, va a decir: ¿y de dónde saca este cubano eso del % malo que Dios castiga según el % malo y % bueno que tenemos? ¿De dónde sacó eso de los %? Para mí, Dios trabaja por %. ¿Dios trabaja por %? Pues yo creo que sí. Mire, Dios trató con Abraham el juicio de Sodoma y Gomorra, según el porcentaje de maldad que hubiera en esa ciudad. Génesis 18:24. Y así trata las casas, los hogares, las personas, según el % de maldad que haya. Por eso meter una persona mala en la casa, por eso meter una persona con maldad en su círculo íntimo de sus amistades, por eso una persona mala puede dañar una iglesia. Oiga esto, Génesis 18:24. Quizás, le dijo Abraham a Dios, quizás haya 50 justos dentro de esa ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y llegan hasta el final, en el 18:32. Desde 50 va bajando y va bajando hasta que termina diciéndole, y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás hallaran allí 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Una ciudad, ¿qué tamaño tendría la ciudad? No era una ciudad como este municipio. Sodoma y Gomorra eran ciudades grandes, eran enormes. Y se imagina qué % tan pequeño necesitaba Dios de bondad o de que no hubiera maldad para perdonarlos. Oiga, yo creo que si ese es el modo en que Dios actúa frente al juicio que va a dictar sobre una ciudad, entonces seguro que también hace lo mismo al dictar juicio sobre una familia, sobre una congregación o sobre una persona. ¿Será que Dios haya, aunque sea un 10% de bueno en nosotros? Este versículo trata de cuán poco hay de bondad, cuán poco hay de calidad humana en los seres humanos para que Dios los perdone. En Daniel 5:27, Dios le dijo a Belsasar, el hijo anterior del rey Nabucodonosor: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Dios pesó el corazón y vio que era más malo que bueno, que no había casi nada bueno en ese hombre. Mire, hermano, Dios pesa los corazones, mide a cada persona y encuentra cuánto hay de malo y de bueno en la persona, y entonces Él pone a echar su sistema de castigos y recompensas. Proverbios 21:2 dice la Biblia: todo el camino del hombre es recto en su propia opinión,
pero Jehová pesa los corazones. Usted y yo podremos justificarnos que lo que hicimos estuvo bien hecho, pero Dios pesa los corazones. Preocúpele más bien qué piensa Dios de lo que hemos hecho. ¿Cuál era la población de esas ciudades? Porque como dice el hermano, esas ciudades no eran pequeñas, eran grandes. Porque el número de personas de una ciudad, cualquiera que sea, en contraste con solo 10 justos, es una diferencia muy grande, incluyendo este municipio pequeñito. 10 contra el resto de la población, 13,000 personas, es un porciento muy pequeño, es poquitico. Era muy poquitico el porcentaje de justicia que se necesitaría para que la ciudad no se saliera. Perdón, era muy poco el porcentaje de justicia que se necesitaba para que la ciudad no saliera destruida en el juicio, para que el juicio no saliera negativo. Entonces, cuán grande es la misericordia de Dios para con nosotros. Cuán malvado es el que no se salva. ¿Estamos conscientes de eso? Ahora les tengo una curiosidad. ¿Por qué Abraham no siguió bajando de 10 para salvar la ciudad de Sodoma y Gomorra? Señor, si hubieran 5, Señor, si hubieran 3. Pues Abraham sabía que Dios no había perdonado el mundo con el diluvio, porque solo habían 8 justos. Noé, la esposa, sus 3 hijos y sus esposas, que no eran tan buenas, pero 8 personas. Por 8 personas, si Dios hubiera encontrado 10, no hubiera mandado el diluvio. En la Biblia el número 10 simboliza totalidad. Si hubieran habido 10 justos antes del diluvio, o en Sodoma y Gomorra, hubieran servido para justificar el mundo y sus ciudades. Tendremos al menos nosotros, si Dios nos pesa, si Dios pesa nuestras vidas en su balanza, al menos un 10% de bondad, de no ser tan malos. Y es por eso que su diezmo simboliza que usted le está dando a Dios el 100% de su salario. Cuando uno da el 10%, en el cielo están escribiendo que usted en su vida dio siempre el 100% de su salario para la obra de Dios. Abraham diezmó las 10 generaciones de justos que le precedieron desde Noé. Y eso lo tenemos en otro estudio, lo vamos a compartir o lo hemos compartido ya. Demostremos que ese porciento bueno o malo que tiene cada persona, Dios lo corrige o lo recompensa medida por medida. Deuteronomio 32:35, Dios dijo, mía es la venganza y la retribución. Él corrige, retribuye. Venganza es desquite por algo que hicimos a otro, pero Dios lo toma como si se lo hubiéramos hecho a él. La palabra venganza en nuestro idioma trae a la mente una connotación negativa, pero aquí quiere decir más bien que Dios nos castiga y nos corrige en lugar del otro, al que dañamos. También nos recompensa por el bien que le hemos hecho al otro. Cuando usted deja a su hermano mayor cuidando al menor y usted le dice, no le vayas a pegar a tu hermano, cuando venga me dice lo que hizo. Y entonces si cuando viene y dice, mira, no me quiso hacer caso, me tiró una piedra, se portó mal, entonces el papá le pega por haber hecho eso al hermano mayor. Y eso es lo que nos dice la Biblia, no se vengan ustedes mismos, no tengan venganza ustedes mismos, más bien dejen lugar a la ira de Dios. Ahora, oiga esto, ¿será que la venganza y la retribución es cosa de la ley y del Antiguo Testamento? ¿Solo de allá? Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento lo repite varias veces, más que en el Antiguo? Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que sembremos, lo vamos a recoger. Alguien dijo, eso es solo para el dar, para la plata, para el dinero. Pero sigamos leyendo. Gálatas 6:8, pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es decir, está hablando de cosas morales. Marcos 4:24, les dijo, mirad lo que oís, porque con la misma medida con que medís os será medido y aún se añadirá más a vosotros lo que oís. En la Good News Bible dice, pongan atención a lo que ustedes oyen. Las mismas reglas que ustedes usan para juzgar a otros, Dios las usará para juzgarlos a ustedes, pero con más severidad. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Ve? Habla de un sistema de castigo y retribución medida por medida. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Job 31:1 y 2.
Dice allí Job: ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Dijo Job: porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Job 31:7: si mis pasos se apartaran del camino, y mi corazón fue tras mis ojos, y si algo se me pegó en mis manos, si alguien que le gustaba la robadera, y si algo se pegó en mis manos, siembre yo y coma otro, y sea arrancada mi siembra. Es decir, cuando la gente roba, el ladrón cree que es un vivo, pero a futuro Dios va a permitir que otro le robe lo que le está robando y que le destruyan el trabajo de sus manos. Eso es lo que están haciendo los gobiernos con todos los pueblos. ¿Por qué los gobiernos están robando a todos los pueblos y destruyendo sus negocios con la pandemia, quebrando a todo el mundo? Entonces, ¿por qué Dios permite que los gobiernos roben a los pueblos todos los días y de una manera ya fuera de lugar? Y encima destruyan nuestros negocios y el trabajo de nuestras manos. Porque en casi todos los pueblos, especialmente los latinoamericanos, toda la gente roba y trampea. Usted lleva la moto porque tiene un ruidito y sale cambiándole casi todo. No, esto vale 300,000, aquellos 500, aquellos 600. Y cuando vienes a ver, mentiras. Llevas el computador, oye, tiene el disco duro dañado. Y cuando le cambia el disco duro, se queda con el disco tuyo, le quita piezas y le pone un usado. Decía un político colombiano: todos trampean, hasta la viejita que vende limones, y así esperan tener unos políticos que no sean corruptos. Dios permite eso porque está cobrándonos medida por medida, pero tiene que hacer una diferencia con el pueblo de Dios, porque nosotros no podemos ser como los impíos, que roban cuando tratan y negocian, cuando hacen negocio. Mire lo que sigue diciendo Job. Oiga esto, hermanito, hombre. Job 31:9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ellas otros se encorven. Yo me encontré un cristiano de años que decía: yo no puedo con eso, a mí lo que me gusta son las mujeres casadas, decía él. No puedo con eso. Oiga lo que dice: las imágenes de retribución que nos deja Job en las mentes son fuertes. Básicamente son, según Job, el que seduce a una virgen, pues para tenerlas y después no quedarse con ella, dice que no tendrá ni galardón ni heredad. Fue lo que dijo Job ahí. Averigüe lo que quiere decir la palabra heredad y galardón y vea qué es lo que Dios le va a quitar de por vida si lo hizo. Si se robó algo, si se le pegó algo en sus manos, otros también le van a robar su trabajo y le van a destruir su trabajo. Si estuvo acechando la mujer de su prójimo, trabajándole la mente, echándole maíz, dicen en Cuba, a la mujer de su amigo, siendo su amigo, viéndole la cara todos los días, y aún así le seguía trabajando la mujer a su amigo, aunque ella fuera una sinvergüenza. No, pero es que es ella. Sí, pues dice Job que otros se van a encorvar sobre la tuya. Y eso es una imagen fuerte, y no voy a comentarla mucho. Estamos hablando de castigos, recompensas y retribución. No estamos hablando de eso. Éxodo 21:23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico 24:20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho, tal se le hará. Deuteronomio 19:21. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dirá, pero eso es el Antiguo Testamento, ¿y por qué en el Nuevo Pacto sigue diciendo lo mismo? Que la retribución y que no, lo que Dios no te da permiso es para vengarte tú mismo, pero sí Él tiene la autoridad de hacerlo medida por medida en su sabiduría como Padre de todos nosotros que somos sus hijos. Mire, por ejemplo, los hermanos de José lo vendieron como esclavo, pero igualmente José a los 7 años de abundancia hizo esclavo a todo el pueblo bajo Faraón. ¿Se ha leído eso en Génesis 47:25? No solo los hermanos vendieron a José como esclavo, sino cuando José estuvo al poder, vendió el trigo, y cuando ya la gente vendió todo el ganado y el oro y lo que tenía para poder comprar comida, vendieron sus tierras. Cuando ya no tienen que hacer, se vendieron ellos mismos al Faraón. Es decir, José esclavizó a todo Egipto bajo el Faraón. ¿Y qué le pasó a las descendencias de José y de los hermanos que vendieron a José como esclavo? Fueron esclavos en Egipto. Hasta su pueblo Dios le cobró medida por medida. Eso es como que llegue el padre a la casa. Mi hermanito me tiró una piedra y me partió la cabeza. Venga, mijo, póngase ahí contra la pared de espalda. Coja una piedra, ¡pam! Una piedra en la cabeza. Con la misma medida y el golpe que le dio. Faraón ahogó a los niños israelitas y los hijos de los egipcios murieron la noche de los primogénitos, y además el faraón y todo su ejército murió ahogado. David no quiso matar a Saúl porque sabía que siendo Saúl el ungido, el rey, el sistema de retribución lo iba a alcanzar. El castigo y recompensa lo iba a alcanzar con la misma fuerza. Y a David le pasó de todo, pero nadie lo mató siendo rey. Si hubiera matado a Saúl, aunque tuviera la razón,
a él le hubiera alcanzado el sistema de castigo y recompensa. Ante la parábola de la oveja única de Natán, Natán le contó la parábola del que le quitó la ovejita y David dijo que pague 4 veces. David sentenció y así pagó David 4 veces. 4 desgracias vinieron sobre la vida de David. Eso está en 2 Samuel 12:6. David se acostó con la esposa de un líder fiel y otro, su propio hijo, durmió con sus esposas públicamente. Pablo persiguió a la iglesia y a él lo persiguieron y lo azotaron. Hasta los incrédulos reconocen el principio en los refranes populares, como dijimos: todo se paga en esta vida, el que la hace la paga, el que a hierro mata, a hierro termina. Dios no castiga con palos ni con reos, sino con su propio pellejo, pero nosotros somos ilusos al pensar que si nos las hacen a nosotros, Dios le va a venir un castigo a esa persona. Pero si nosotros se la hacemos a alguien, eso va a quedar así. Te va a alcanzar la rueda, nos va a alcanzar en el momento que menos nos haga falta, a menos que uno sea sincero en un proceso de cambio a través del arrepentimiento. Y a lo mejor Dios minimiza las consecuencias, las disminuye o nos da un escape, una salida, o nos alivia o nos consuela en el medio de la corrección. Dios estuvo con su pueblo ayudándolo y libertándolo en medio del exilio, pero Dios no le quitó la disciplina del exilio. Tuvieron que pasar el exilio los 70 años completos. Que uno perdone a otros para que se cumpla el medida por medida y pueda ser perdonado. Porque si uno no perdona, entonces no será perdonado. Si conocemos el medida por medida, pues perdonemos. Perdonemos al que habló mal, al que hizo mal, al que nos dañó. Y entonces Dios nos puede perdonar medida por medida. Y voy a tratar de recapitular todo lo que hemos dicho, a ver si usted recuerda sobre los principios básicos de los sistemas de castigos y recompensa. El primer principio básico es que Dios es uno, pero se manifiesta de formas diferentes. También pudimos ver que todas las acciones de Dios fueron planeadas y tomadas con sabiduría. Parece un desorden a nuestras vistas porque no vemos el plan completo de Dios. Tercero, la ley de castigos y recompensas es aplicada por diferentes niveles de espiritualidad o categoría. Para todo el mundo no es igual. Para el justo es más rápida, pero menos consecuencia. Para el impío se demora más, pero el golpe es mayor, como el del caballo y la soga. El cuarto, Dios espera un espacio de tiempo entre la mala acción y la corrección. Y le sigue el quinto, Dios corrige en esta vida medida por medida. Así que nuestra gran labor es lograr no hacerle daño a nadie para que no nos venga la retribución. Y perdonar a los que podamos para que nos venga esa retribución. Hacer todo el bien que podamos para que Dios lo pueda retribuir. Amén.